Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más aquí en Hechos capítulo 8 y vamos a considerar de nuevo los versículos del 32 al 35. Yo creo que este relato completo, el relato completo básicamente de Felipe y el etíope, este funcionario que estaba al frente del tesoro de la reina Candace en Etiopía, es uno de los relatos más lindos que tiene toda la Biblia. Es un relato hermoso, precioso, donde el doctor Lucas no perdió ningún detalle. Fue bueno que lo escribiera Lucas, un doctor en medicina, y era una persona que sabía de investigación, de hacer preguntas, de registrar, y lo más probable que él le preguntó al mismo Felipe cómo fue que pasó todo. Aquí hay detalles muy importantes que nosotros no lo podemos pasar nunca por alto. Cómo un ángel puede hablar, cómo el Espíritu Santo habla, cómo un siervo de Dios llamado Felipe se acerca y le habla, y cómo vemos la necesidad en el ser humano representada por este hombre de que alguien le hable las Escrituras, de que alguien le explique las Escrituras. Por eso que usted ve que nosotros los cristianos semana tras semana nos entrenamos leyendo la Biblia, viniendo a los cultos de los miércoles, viniendo los domingos a las 11, a la escuela dominical a las 11. Porque muchos no vienen a las 11, entonces no pierden el entrenamiento. Porque la escuela dominical y el culto de los miércoles es discipulado para que uno esté entrenado para entonces enseñarle a otros la palabra de Dios con mucha precisión. Yo solamente seleccioné estos versículos, pero ustedes pueden leer el pasaje completo, el pasaje completito de cómo el Señor le habló a Felipe para que se juntara con este hombre y le hablara. Ahora, el hombre que viene de Etiopía para Israel, especialmente a la capital Jerusalén, para adorar a Dios, ahora va de regreso. Va desde Jerusalén para Etiopía. Y el hombre va leyendo uno de los libros del Antiguo Testamento que se llama Isaías. Y cosa de la vida, a Isaías le llaman el profeta evangélico del Antiguo Testamento, porque fue un hombre que predicó como si fuera el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento buenas noticias. Entonces él viene leyendo este libro, porque todos los libros de la Biblia no estaban en un solo tomo, todos seguían individual, y él viene leyendo este libro de Isaías, que no era un libro como los libros que nosotros tenemos ahora, sino un rollo. Era un rollo, se enrollaba, se desenrollaba y la gente lo iba leyendo. Y estos libros no tenían ni capítulos ni versículos, era un vaciado completo. Entonces no es coincidencia lo que aquí dice, lo que él venía leyendo, cuando en las Biblias nuestras Isaías tiene 66 capítulos, es uno de los libros más grandes de toda la Biblia. No es coincidencia que él venga leyendo la porción que ahora está dentro del capítulo 53. ¿Cómo dice el verso 32? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y el título de nuestro mensaje, ¿cuál es? El evangelio de Jesús. Ese es el título del mensaje. Es decir, Felipe tuvo la oportunidad de hablar de cualquier otra cosa o de presentar una posición muy personal, pero él se ciñó a hablar del evangelio de Jesús. Pero la pregunta que hace el eunuco es una pregunta muy interesante, porque el profeta puede estar hablando de él o puede estar como profeta hablando de otro, pero él no lo sabe. Él no tiene los conocimientos bíblicos, hermenéuticos, como para entender si el profeta Isaías está hablando de él o está hablando de otra persona. Por ejemplo, David, en muchos de sus salmos, él habla de cosas que a él le pasaron.
a él como persona le pasaron, pero que como eran salmos mesiánicos, también en Cristo se repitieron. Entonces él quiere saber esto de lo que está aquí pasando. Ahora, hay que ver, hermano, lo interesante de este asunto, que todavía el mismo capítulo 53 de Isaías, que comienza con una pregunta brillante, diciendo sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová y dónde está más o menos el resultado de su trabajo. Es más o menos la pregunta con la cual comienza este capítulo. Y luego comienza a hablar de la persona de Jesús, pero en su momento de mayor humillación. No el momento de exaltación, sino de humillación. Y hablando del tipo de muerte de Jesucristo. Una muerte completamente humillante, que iba desde la desnudez hasta morir como si fuera un criminal, un delincuente. Es algo completamente humillante. Entonces este hombre va leyendo eso. Entonces el evangelio de Jesucristo se sostiene exactamente en la muerte expiatoria de Jesús. Es decir, si él quiere la respuesta de quién es que está hablando, él inmediatamente le va a decir que no puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien como Jesucristo, del cual esté hablando este capítulo, porque lo que él está leyendo es realmente la base y sustento mediante la cual cualquier persona que crea se puede salvar. Y como le van a hablar de buenas noticias, entonces aquí no hay coincidencia, sino un plan muy específico del Señor. Yo quiero relacionarle esto con 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5. Allí el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos corintios una propuesta que él se hizo cuando él iba de Atenas para Corinto a predicar el evangelio. Con la experiencia que él vivió de tratar de predicar a Cristo filosóficamente y apartarse un poco de predicar a Cristo bíblicamente, él dijo: este error yo no lo vuelvo a cometer. Porque cuando uno predica filosóficamente, la sabiduría humana toma dominio. Y puede ser que tú convenzas a alguien, pero el convencimiento estará fundamentado en una sabiduría puramente humana. Y la sabiduría humana se premia, se reconoce, se exalta, se valora, se aprecia, se le dan reconocimiento. Pero no es tan grande como una fe sustentada en la sabiduría de Dios o en el poder de Dios. Él dice: mi propuesta fue la siguiente. Yo voy a dar un mensaje cristocéntrico. Yo solo voy a hablar de Cristo, pero de Cristo crucificado. Y en medio de ustedes yo voy a estar con temblor y temor. En otras palabras, yo me voy a poner a un lado y yo voy a dejar que Cristo se haga visible, que Cristo sea el grande, para que los oyentes, si han de recibir la salvación, la fundamenten en Cristo y no en la sabiduría del hombre. Quiere decir que él comenzó a preparar el mensaje de tal manera que su prédica estuviera centrada solo en la persona de Cristo. Porque se corren muchos riesgos cuando la predicación está centrada en la persona humana. Miren la pregunta del eunuco: ¿esto lo dice de él o lo dice de otro? Dependiendo de la respuesta que le dé Felipe, la fe de este hombre o estará puesta en Isaías o estará puesta en Jesucristo. Entonces Pablo, siendo quien era, se puso chiquito para que Cristo se hiciera grande y dar un mensaje completamente cristocéntrico, centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. Porque al fin y al cabo, el único Señor y Salvador es Jesucristo. Entonces le conviene al oyente tomar el mensaje y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, volviendo de nuevo aquí al tema, él presenta los dos puntos: su punto humillante, su tremendo sacrificio, su muerte expiatoria, que no fue Isaías, sino Jesucristo, pero ahí mismo habla de los resultados
de Cristo haber tomado la decisión de morir como una oveja que fue llevada al matadero. ¿Cuáles son los resultados? Su generación, ¿quién la contará? La generación de los salvos, ¿quién la puede contar? Ustedes saben que en el mismo libro de los Hechos, que es donde se narra la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, comienza con números, como si fuera el libro de números. Desde que usted abre el capítulo 1 comienza con números 120, luego habla de 3,000, luego habla de 5,000 y luego habla de multitudes que ya no son cuantificables. Y de ahí sigue el asunto y llega al capítulo 19 y te habla de la grandeza de Jesucristo y de la multiplicación de los creyentes como arena. Y entramos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis se ven muchos números. Se habla, muchos números aparecen en Apocalipsis. Por lo menos no es la predicación de hoy, pero se habla de 24 ancianos, de 144,000 primeros judíos sellados. Se habla de 2 testigos, se habla de esto, se habla de lo otro. Pero cuando se habla de los redimidos, nadie lo puede contar. Cuando se habla de los redimidos, nadie los puede contar, ni en el cielo ni en la tierra. Aquí está diciendo cuál es el resultado del sacrificio de Cristo. Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién puede contar a los salvos? ¿Cuántos salvos hay desde Abel hasta el día de hoy? ¿Cuántos miles de millones de cristianos no están ya en la presencia del Señor? ¿Cuántos cientos y cientos de millones están esperando que suene la trompeta para ser transformados? ¿Por qué? Por el evangelio de Jesús. Ahora, cuando él le está hablando del evangelio de Jesús, él no le está hablando de un capítulo de terror. El judío típico, como Juan el Bautista, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Felipe, como Andrés, el concepto del Mesías era totalmente distorsionado. No era el adecuado, no era el bíblico, no era el sentir de Dios. Ellos, desde que comenzaron detrás de Jesús hasta el último momento que Jesús va a ascender al cielo, tienen una mentalidad política del Mesías. Y cuando uno tiene mentalidad política, olvídese, mi hermano, que la corrupción va a aparecer en cualquier momento. Entonces Cristo le dice, no, no es así. ¿Cuándo restaurará el reino? Cuando venga el Mesías esto, el Mesías hará lo otro, bla, 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 bla. Que aún personas como Juan el Bautista, hubo un momento que dudó, diciendo, pero ¿será este o hay que esperar a otro? Yo fui que lo anuncié como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los conocimientos de Juan eran muy limitados. Cuando él dice Cordero de Dios, el cordero no tiene efecto si no muere. Un cordero vivo no sirve para que la sangre del cordero limpie todos los pecados, tiene que morir. Y ve que la práctica mesiánica de Jesús era sanando, restaurando, reprendiendo, libertando, predicando. Dice, pero esta no es la práctica que yo pensaba que el Mesías iba a hacer. ¿Será este o hay que esperar a otro? Porque todos estaban pensando en un nacionalismo completamente judío, pero él no vino a eso. Él no vino a eso, él vino a poner su vida por toda la raza humana. Entonces, cuando estamos predicándole el evangelio a una persona, deberíamos ceñirnos a lo que es el evangelio de Jesús y predicarle esto a las personas. Porque la mayoría de la gente están como el eunuco, esperando que alguien le hable. Esperando que tú le hables a ese familiar que es inconverso. Esperando que le hable al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al vecino. Que lo que tú tienes, que lo compartas con el otro. Es si nosotros queremos quitarle responsabilidades a Felipe y se la podemos atribuir todita al Espíritu de Dios y decir no era el Espíritu Santo, Felipe solamente fue un instrumento. Pero cuando el tipo está leyendo Isaías 53, ¿quién es que se lo explica? Felipe. Ahora, ¿por qué lo explicó?
porque lo sabía. Ahora, ¿de dónde lo sabía? ¿De dónde lo sabía? ¿Cómo supo esto? Hermano, las escrituras están allí. Son una tremenda bendición de Dios para que la persona la lean. Tú sabes, antes de cualquier opinión de quien sea, lo que primero el cristiano debe leer es la Biblia para ver qué es lo que Dios dice. Y si lo que dice un buen pastor, un buen teólogo, un buen predicador no se sujeta a la palabra del Señor, simple y llanamente usted lo desecha. Porque lo único que es supremo, soberano, es la palabra del Señor. Entonces él no comenzó a enredarle la cabulla, como decimos nosotros, a este hombre, sino que partiendo de esa escritura le habló el evangelio de Jesús. Mira, ya no se fue más atrás, sino que comenzó con Isaías. ¿Usted sabe los libros que hay entre Isaías y Jesús? Bueno, si Isaías es el primero de los profetas mayores, pues está Isaías, está Jeremías, con Lamentaciones, está Ezequiel, está Daniel. Y están los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, si lo contamos en ese orden. Y entonces aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aparece Hechos, y ahí aparece este individuo. Entonces comienza con esa escritura y le habla el evangelio de Jesús. Hermanos, qué cerca uno ve un libro de otro en las Biblias, cuando estamos leyendo de uno al otro. Y de momento no entendemos que entre Isaías y Cristo hay 800 años. Ya muchos de nosotros ni sabemos quién fue Cristóbal Colón. Y no nos separan 600 años. Nos separan menos. Ya no sabemos quién fue Ian MacDonald. Vamos a decir el padre de la patria canadiense. Y nos separan 100 y tantos de años. Y si no es por el Canada Day, uno ni sabe quién fue ese señor. Entonces, venir con una escritura que tiene 800 años de vigencia y de pertinencia, y decirle lo que ese profeta estaba diciendo, lo estaba diciendo de Jesucristo, el verdadero Mesías. Y ahí le dice, pero Jeremías también dijo tal cosa, Ezequiel dijo tal cosa, y Daniel dijo tal cosa, y Oseas dijo tal cosa, y Joel dijo tal cosa, y Amós dijo tal cosa, y Nahum dijo tal cosa, y Habacuc dijo tal cosa, y Sofonía dijo tal cosa, y este dijo tal cosa, y Malaquías dijo tal cosa, y Ageo dijo tal cosa. Entonces una escritura va confirmando a Isaías 53. La otra escritura no va contradiciendo, sino que va cumpliendo lo que la otra decía. Entonces termina hablándole del evangelio de Jesucristo. Mira, le habló tan claro y tan preciso que este hombre le va predicando. El carro se sigue moviendo, el carruaje tirado por caballos se sigue moviendo porque va rumbo a Etiopía. Y en el caminar el eunuco alcanza a ver una fuente de agua. Él vio que había agua por allí y le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque él vino con el lenguaje del bautismo. ¿De dónde le salió eso? Si no fue que Felipe se lo explicó, porque dentro de la predicación del evangelio hay que hablar del bautismo como una señal plena de obediencia, que la persona ciertamente ha aceptado a Cristo primero como Señor, luego como Salvador. ¿Qué es el evangelio para nosotros? Usualmente vamos de una vez a Mateo capítulo 28. Vamos por allá, vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas, que guarden todo lo que yo le he dicho, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Vamos a Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere, lógicamente no se va a bautizar y tampoco será salvo.
Entonces lo que este hombre le está predicando el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo no tiene complicaciones. Hermano, el evangelio no hace daño. El evangelio no muerde. Qué lindo lo presenta Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Antes de hablar, hermano, de esa tremenda maldad que ha residido y reside en el corazón de los seres humanos, desde el versículo 18 en adelante, los primeros versículos habla primero del profundo deseo de él ir a Roma a compartir y a recibir. Pero cuando habla de lo que es la predicación del evangelio, él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del evangelio? Pero ¿cómo es posible que un cristiano se pueda avergonzar de algo bueno? Porque lo único que da vergüenza son las cosas mal hechas. Y solamente le da vergüenza a los que no tienen la mente cauterizada. Porque la Biblia dice que para los impuros todo es impuro. Dice hasta su propia mente está corrompida. Entonces a uno le da vergüenza cuando uno comete algo malo, cuando uno dice algo malo. El Espíritu usa la conciencia, nos redarguye y nos avergonzamos. Pero vaya usted a ver un muchacho que saca una letra A en una nota. ¿Usted cree que eso le da vergüenza? Papi, discúlpame, perdóname. Yo estoy triste. ¿Y por qué, mi hijo, que saqué A en la matemática? Y estoy avergonzado de mí mismo. Tiene que estar loco entonces. Pero cuando uno saca una F o una D, uno no quiere ni llegar a la casa. Es decir, uno no se puede avergonzar de lo bueno, uno se va a avergonzar de lo malo. Él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Ahí es que Pablo utiliza, hermano, una palabra grandísima, que es la palabra dinamita. Dice poder de Dios. Y la palabra que usa es dunamis o dinamis. De donde sale la palabra dinamita. La palabra de Dios tiene tanto poder que cuando tú se la comunicas a una persona como el eunuco, que era un alto funcionario de un imperio de la reina Candace, cuando coloque ese evangelio tiene que explotar la dureza, la incredulidad, la duda y la gente creer. Dice: para salvar. Poder de Dios para salvar. Yo creo que uno se siente muy satisfecho, hermano, cuando uno hace una obra buena de misericordia. Cuando uno ayuda a alguien. Por ejemplo, aquí, en este país, en cualquier país también, pero digamos aquí en el que ahora es nuestro. Por ejemplo, uno ve la labor de los bomberos que llegan a un lugar de un accidente o un fuego, cualquier de ese tipo de cosas. Esa gente como que pueden llegar están especializados para llegar a lo que sea, dentro de sus posibilidades. Y cuando ellos rescatan hasta un animalito, un gato, un perro, cualquier cosa, sienten una satisfacción muy grande, porque rescataron con vida a un ser vivo. Pero cuando ellos también fracasan y ya la persona lo alcanzaron, pero ya está muerto, hay una tristeza profunda, porque ellos creen que ellos están diseñados para, en el peligro más extremo, salvar a lo que esté vivo. Pero también uno, cuando da la noticia, cuando uno mete la mano, cuando uno hace algo, uno se siente satisfecho de que uno hizo algo bueno por alguien. De hecho, en la iglesia popular, donde la mayoría de nosotros nos criamos, nos enseñaban a hacer buenas obras, porque según la doctrina medular de esa iglesia, uno se salva haciendo obras buenas. Hasta que uno se topa con la Biblia y dice: bueno, las obras buenas hay que seguirlas haciendo, pero uno no se puede justificar por ella, porque tenemos que ser justificados por Jesucristo, porque es por sus méritos y no por obra de justicia que uno haya hecho. Pero uno se siente bien. Ahora imagínate que tú seas el Felipe que le hable a un eunuco y ese eunuco se salve porque tú le predicaste. ¿Cómo tú te sientes ese día? Probablemente te vas a sentir bien, porque hay algunos que no han vivido esa experiencia debido a que nunca han abierto la boca para comunicarle el evangelio a alguien. Entonces no han vivido esa experiencia. Pero el día que tú lo hagas, tú vas a vivir una sensación como la sintió Felipe. Ahora mire qué interesante cuando se predica la palabra y el Espíritu te usa.
El eunuco le dice: ahí hay agua, yo quiero ser bautizado, ¿qué lo impide? Oiga lo que Felipe le dice: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el hombre confesó y que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No Isaías, no Jeremías, no Ezequiel, no Daniel, no Oseas, ni ninguno de los profetas menores. Yo creo que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué es lo que hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, de ahí en adelante tiene que vivir como que Jesús es el Señor. No los domingos, 1 hora, 2 horas. Es todos los días de nuestras vidas. Entonces, cuando el hombre confesó eso, mandó a detener el carro. Dice que bajaron los dos del carro, fueron a las aguas que este hombre vio. Felipe bautizó al eunuco, bautizó a este tesorero. Y dice que cuando este hombre salió del agua, dice, salió gozoso. Porque inmediatamente se manifiesta un fruto del Espíritu de Dios, que es el gozo. La sensación de que lo que hice está tan bien hecho que estoy alegre. Nadie que comete un hecho malo se siente bien. Nadie. Bueno, el malo, hay un proverbio que dice que el día que no hace algo malo, esa noche no duerme bien. Le da pesadilla porque no hizo nada malo. Porque están habituados a eso. Y el día que no lo hacen se sienten mal porque no hicieron un mal. Mire cómo son las cosas. Pero el gozo, la satisfacción, el toque, el sello del Espíritu Santo de que lo que hizo fue correcto. ¿Y qué fue lo que hizo? Confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Como prueba de eso, obedeció y se bautizó en aguas. Salió de ahí lleno de gozo y de alegría. Pero ¿y qué pasó con Felipe? Que cumplida su misión, dice que el Espíritu Santo lo tomó. Mire, y así por el aire se lo llevó. Y lo llevó a otro lugar donde ya el doctor Lucas dice que de ahí en adelante él siguió anunciando el evangelio. Pero ahora este hombre se fue a Etiopía convencido que Isaías 53 era el evangelio de Jesús. ¿Ustedes creen que una persona con la experiencia de este hombre llega a su casa, llega a su trabajo y se queda callado? ¿Usted cree que una cosa como esta que la cuenta Lucas para que nosotros la sepamos, el mismo autor de ella llega por allá y se queda callado? Convocar a la persona para decirle lo que le había pasado. Y en la medida que cuenta su testimonio, otros comienzan a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que es? Viva y eficaz. Cualquiera hubiese dicho una palabra escrita 800 años atrás, debe estar mojosa, desarticulada, desactivada, desfasada. Pero la Biblia es viva y eficaz. Penetra lo impenetrable. Discierne lo que psicólogos y psiquiatras no pueden discernir. Y convence al hombre y a la mujer de que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, usted y yo como iglesia estamos llamados a hacer el papel de Felipe. Si Cristo ha hecho algo en tu vida, si tú eres, si Él es el Señor tuyo, vamos a compartir el evangelio. ¿Sabe dónde estaba Felipe? Bien ubicado en Samaria, con una iglesia, mega iglesia. Y el siervo de Dios obediente, en un éxtasis, en una visión, le dicen: Felipe, yo quiero que tú vayas a tal sitio, un camino desierto, el camino del sur, que va rumbo a esa parte de África. Dice: ¿cómo que yo deje esta iglesia grandísima, donde ya yo estoy bien ubicado, y vaya para el camino del sur? Dice que es un camino desierto.
Y dice que el hombre en obediencia fue. Y allá a lo lejos ve ese carro que viene. Tal vez el polvo, la polvoreda que levantaba, los caballos, el carruaje. Entonces hay una voz que le dice: acércate al carro. Entonces él obedientemente se acerca al carro. Y él escucha que el tipo viene leyendo a Isaías. Y le hizo una pregunta: ¿tú estás entendiendo lo que está leyendo? Y el tipo le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Es exactamente lo que está pasando ahora. Dios te dice: acércate al familiar, acércate al amigo, acércate al compañero de trabajo, pregúntale. Y él te va a decir: estoy confundido, yo necesito que alguien me aclare. Pues siéntate ahí que yo te lo voy a aclarar. ¿Tú sabes dónde tú estarás, hermano? Trabajando en la salvación de una persona que si no la trabajamos a tiempo se puede morir y perderse eternamente y para siempre, no en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre para siempre. Llegó el momento de abrir la boca. Dice Felipe abriendo la boca. Y hay tantas cosas que pasan por una boca abierta. Pero hay algo esencial, que es el evangelio de Jesús. Sin complicaciones. Él murió en la cruz del Calvario y pagó el precio para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan